Buenos días a cada una. Estamos en esta fecha, lunes 12 de mayo. Gracias a Dios por el privilegio que me da el compartir con ustedes una enseñanza más de Dios, de Jesucristo, basado siempre en la Biblia. Y esta semana vamos a ver parte del Sermón del Monte que dio Jesucristo. Y quiero empezar esta introducción leyéndoles Mateo capítulo 4, versículo 17. Pero esta semana vamos a estar estudiando sobre las bienaventuranzas. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Esperando el reino de Dios. En los días de Jesús, el reino de Dios no se ve por ningún lado. De hecho, Israel en el primer siglo sufría bajo el yugo de los opresores romanos. Entonces, ¿por qué no había llegado el reino de Dios? En ese momento, muchos líderes religiosos, como los escribas y los fariseos, pensaban que no vendría, porque Israel no estaba siendo lo suficientemente fiel a la Torá. Y la Torá es la ley, los primeros 5 libros escritos en la Biblia. Otros líderes, llamados saduceos, pensaron que sería mejor que Israel encontrara una manera de cooperar con Roma. Y así se convirtieron en los corredores de poder en los días del Hijo de Dios, Jesucristo. Algunos conocidos como los celotes huyeron a las colinas para convertirse en luchadores por la libertad contra Roma. Pero realmente, en todos los lugares, en todas las regiones que estuvo Jesús, encontraba principalmente gente normal que intentaba resolver su vida como podía. La mayoría apenas sobrevivía, muchos pobres y enfermos. Muchos habían perdido sus tierras a manos de los ocupantes romanos y luchaban para pagar los elevados impuestos. En general, se sentían impotentes y desesperados. Pero Jesús anuncia la llegada del reino. Así que Jesús fue donde estaban este tipo de personas, sanando a los enfermos y anunciándoles que el reino de Dios se había acercado. Si leemos en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice, iniciando en el capítulo 5, versículos 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí es donde comenzamos en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. La gente se reunió de todas partes para escuchar sus enseñanzas. Y un día Jesús subió a una colina y dijo que la llegada del reino de Dios comenzaba en ese momento, con ellos, con los débiles y los desvalidos. Es ahí donde continúa en Mateo 5, del 3 al 12. Las bienaventuranzas. Ahora, las bienaventuranzas sirven de introducción, lo que ya había dicho al principio, al conocido Sermón del Monte, que Jesús pronunció frente a sus discípulos y a muchos de sus seguidores.
¿Qué significa bienaventurado? Cuando leemos la palabra bienaventurado o dichoso, dependiendo de la traducción bíblica, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que menciona el pasaje bíblico son bienaventuradas, dichosas, privilegiadas. No lo serán en el futuro, sino, como lo vamos a leer, ya lo son. En la sociedad moderna, si nosotros nos damos cuenta, ¿a quiénes se considera dichosos? Bueno, a los que tienen recursos materiales, una buena posición social o prestigio. Pero Jesús nos da una visión muy diferente sobre los que son verdaderamente dichosos o bienaventurados. En resumen, ¿de qué significan? Por medio de las 8 bienaventuranzas, Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas que está desarrollando la cualidad mencionada en esa bienaventuranza, pero gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y es precisamente de eso de lo que se trata, de desarrollar el carácter que Dios desea ver en cada uno de sus hijos. A cada grupo se le promete que recibirá una bendición. Con esta introducción llegamos hasta este momento. Gracias por escuchar y gracias a Dios siempre por su palabra. Así es que nos estaremos escuchando el día de mañana. Bendiciones.